El SIDA. Desde la publicación de este libro en el año 1983, un nuevo síntoma ha surgido con ímpetu, situándose en el centro del interés público y probablemente, a juzgar por los indicios, permanecerá de actualidad durante mucho tiempo. 4 iniciales simbolizan la nueva plaga: SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El causante material es el virus HTLV-3-LAV, un agente minúsculo muy sensible que solo puede vivir en un medio muy específico, por lo cual para la transmisión de este virus tienen que pasar al sistema circulatorio de otra persona células de sangre fresca o esperma. Fuera del organismo humano, el agente muere. Son reserva natural del virus del SIDA ciertas especies de monos del África Central, especialmente el macaco verde. Fue descubierto a finales de los años 70 en un drogadicto de Nueva York. Por la utilización común de agujas hipodérmicas, el virus se extendió primeramente entre los toxicómanos y pasó después a los homosexuales, donde siguió extendiéndose por el contacto sexual. Actualmente, entre los grupos de riesgo, los homosexuales ocupan el primer lugar, debido a que la relación anal practicada preferentemente suele producir pequeñas heridas de la sensible mucosa del recto. Ello permite a los espermas que contengan el virus pasar a la sangre. La mucosa vaginal es más resistente a las heridas. El SIDA apareció en el momento en que los homosexuales habían mejorado y legitimado considerablemente su estatus en América. Después se ha sabido que en el África Central el SIDA no está menos extendido entre los heterosexuales, pero en Europa y América los homosexuales son la tierra de cultivo de la epidemia. Actualmente la libertad sexual está seriamente amenazada por el SIDA. Unos lo lamentan y otros ven en ello el justo castigo de Dios. Lo cierto es que el SIDA se ha convertido en un problema de la colectividad. El SIDA no es cosa de unos cuantos, sino de todos. Por consiguiente, tanto a nosotros como a la editorial nos pareció oportuno agregar al libro este capítulo sobre el SIDA, en el que tratamos de esclarecer el fondo de la sintomatología del SIDA. Al examinar los síntomas del SIDA llaman la atención 4 puntos. Primero, el SIDA provoca la destrucción de las defensas del cuerpo, es decir, que ataca la capacidad del cuerpo a aislarse y defenderse de los agentes del exterior. Este daño irreparable causado a las defensas inmunológicas expone a los enfermos del SIDA a las infecciones y a ciertos tipos de SIDA, que no son una amenaza para las personas con las defensas intactas. Segundo, dado que el virus tiene un periodo de incubación larguísimo, pues entre el momento de la infección y el de la manifestación de los síntomas pueden transcurrir varios años, el SIDA tiene un carácter inquietante. Si descontamos la posibilidad del test de ELISA, uno no puede saber cuántas personas puede haber infectadas por el SIDA, ni si lo está uno. Por lo tanto, el SIDA es un adversario invisible muy difícil de combatir. Tercero, puesto que el SIDA solo puede contraerse por contagio a través de la sangre y el semen, no se trata de un problema personal y particular, sino que revela con elocuencia nuestra dependencia de los demás. Finalmente, en el SIDA la sexualidad es factor primordial, ya que es prácticamente la única vía de contagio, aparte de las otras 2 posibilidades: utilización de agujas de inyección usadas y transfusión de sangre afectada, relativamente fáciles de eliminar. Con ello, el SIDA ha alcanzado categoría de enfermedad de transmisión sexual y la sexualidad tiene connotaciones angustiosas. Hemos llegado al convencimiento de que el SIDA como peligro colectivo es la continuación lógica del problema que se manifiesta en el cáncer. El cáncer y el SIDA tienen mucho en común, por lo que cabe reunirlos bajo el epígrafe común de el amor enfermo. Para entender lo que queremos decir con ello, será necesario referirnos brevemente al tema amor y a lo dicho en capítulos anteriores. En el capítulo 4 de la primera parte de este libro, Bien y Mal, vemos que el amor es la única instancia que está en condiciones de superar la polaridad y unir los contrarios. Pero como sea que los contrarios siempre están definidos por fronteras, bueno o malo, dentro, fuera, yo, tú, la función del amor consiste en superar, o mejor dicho, derribar fronteras. Por lo tanto, nosotros definimos el amor, entre otras cosas, como capacidad de apertura, de aceptar al otro, de sacrificar la frontera del yo. El sacrificio que impone el amor tiene una larga y rica tradición en la poesía, la mitología y la religión. Nuestra cultura lo conoce en la figura de Jesús, que por amor a la humanidad aceptó el sacrificio de la muerte y con ello siguió el mismo camino que todos los hijos de Dios.
Cuando hablamos de amor nos referimos a un proceso espiritual, no a un acto corporal. Cuando nos referimos al amor corporal decimos sexualidad. Hecha esta distinción, enseguida comprenderemos que en nuestro tiempo y en nuestra cultura tenemos un gran problema con el amor. El amor apunta en primer lugar al alma del otro, no a su cuerpo. La sexualidad desea el cuerpo del otro. Ambos tienen su justificación. Lo peligroso en esto como en todo es la unilateralidad. La vida es equilibrio, es compensación entre yin y yang, abajo y arriba, izquierda y derecha. Referido a nuestro tema, esto significa que la sexualidad tiene que equilibrarse con el amor, ya que de lo contrario nos quedamos en la unilateralidad, y toda una unilateralidad es mala, es decir, insana, enfermiza. Ya casi no nos damos cuenta de la fuerza con la que en nuestro tiempo se subraya el ego y se marcan los límites de la personalidad, ya que este tipo de individualización ha llegado a hacerse perfectamente natural. Si nos paramos a pensar en el valor que hoy en día tiene el nombre en la industria, la publicidad y el arte, y lo comparamos tiempos pasados en los que la mayoría de los artistas quedaron en el anonimato, comprenderemos con claridad lo que queremos decir con la acentuación del ego. Esta evolución se muestra también en otros campos de la vida, por ejemplo en la transformación de la gran familia en pequeña familia y en la más moderna forma de vida, la del soltero. Hoy día el apartamento de una habitación es expresión de nuestro creciente aislamiento y soledad. El individuo moderno trata de contrarrestar esta tendencia por dos medios, la comunicación y la sexualidad. El desarrollo de los medios de comunicación se ha disparado. Todos estamos conectados electrónicamente. Primeramente, la comunicación electrónica nos resuelve el problema de la soledad y el aislamiento. En segundo lugar, el desarrollo de los modernos sistemas electrónicos muestra claramente a los seres humanos la futilidad y la imposibilidad de aislarse realmente, de guardar algo en secreto para sí o reivindicar un ego. Cuanto más avanzada la electrónica, más difíciles e inútiles se hacen el secreto, la protección de datos y los copyrights. El enfermo de SIDA vive en el plano corporal el amor, la apertura, la accesibilidad y la vulnerabilidad que rehuyó por miedo en el plano espiritual. La temática del SIDA es muy parecida a la del cáncer, por lo que catalogamos ambos síntomas con el mismo epígrafe de amor enfermo, pero existe una diferencia. El cáncer es más personal que el SIDA, es decir, que el cáncer afecta al paciente individualmente, no se contagia. El SIDA, por el contrario, nos hace comprender que no estamos solos en el mundo, que cada individualización es una ilusión y que el ego es a fin de cuentas una aberración. El SIDA nos hace sentir que somos parte de una comunidad, parte de un gran todo, y que como parte somos responsables del todo. El paciente de SIDA siente de modo fulminante el peso de esta responsabilidad y debe decidir lo que va a hacer en adelante. El SIDA impone responsabilidad, precaución y consideración hacia los demás, cualidades de las que hasta el momento anduvo escaso el paciente de SIDA. Por otra parte, el SIDA exige la total renuncia a la agresividad en la sexualidad, ya que si hay sangre la pareja se contagia. El uso del condón y guantes de goma reconstruye artificialmente la frontera que el SIDA había derribado en el plano corporal. Con el abandono de la sexualidad agresiva, el paciente tiene la posibilidad de adquirir ternura y delicadeza como forma de relación, y además el SIDA lo pone en contacto con los temas soslayados de debilidad, indefensión, pasividad, en suma con el mundo del sentimiento. Es evidente que los aspectos que el SIDA obliga a replegar, agresividad, sangre, desconsideración, etc., se hallan situados en la polaridad masculina yang, mientras que los que lo obligan a cultivar corresponden a la polaridad femenina yin, debilidad, indefensión, delicadeza, ternura, consideración. No es de extrañar pues que el SIDA tenga tanta incidencia entre los homosexuales, puesto que el homosexual rehuye el debate con lo femenino. Por más que el homosexual asuma tan ostensiblemente la feminidad en su manera de actuar, ya que este comportamiento en sí es síntoma. Los mayores grupos de riesgo del SIDA son los formados por drogadictos y homosexuales. Son en general grupos automarginados que suelen rechazar e incluso odiar al resto de la sociedad y que a su vez suscitan repulsa y aversión. El SIDA enseña al cuerpo a renunciar al odio. Al destruir las defensas, implanta el amor indiscriminado. El SIDA enfrenta a la humanidad con una zona de la sombra muy profunda. El SIDA es un emisario del submundo y en más de un sentido, ya que la puerta de entrada de la gente se encuentra en el submundo del ser humano. El agente propiamente dicho permanece mucho tiempo en la oscuridad, ignorado, hasta que poco a poco se manifiesta a través de la vulnerabilidad y el debilitamiento del paciente. Entonces el SIDA culmina a la conversión, a la metamorfosis.
El SIDA nos resulta inquietante porque actúa desde lo oculto, lo invisible, lo inconsciente. El SIDA es el enemigo invisible que hirió de muerte a Fortas, el rey del Grial. El SIDA tiene una relación simbólica y por consiguiente temporal con el peligro de la radiactividad. Después de que el hombre moderno, a costa de tantos esfuerzos, se liberara de todos los mundos invisibles, intangibles, de números y desconocidos, ahora los mundos declarados inexistentes contraatacan, devuelven al hombre el miedo primitivo, tarea que en los viejos tiempos incumbía a demonios, espíritus, dioses coléricos y monstruos del reino de lo invisible. Es sabido que la fuerza sexual es una fuerza misteriosa e inquietante que tiene la facultad de separar y de unir según el plano en el que actúe. Desde luego no se trata de condenar y reprimir nuevamente la sexualidad, pero sí de dotar a una sexualidad entendida de forma puramente física de una apertura espiritual llamada sencillamente amor. En resumen, sexualidad y amor son los dos polos de un tema llamado unión de contrarios. La sexualidad se refiere al cuerpo y el amor al alma del otro. La sexualidad y el amor deben estar en equilibrio. El encuentro psíquico, amor, se considera peligroso y angustioso ya que atenta contra las fronteras del yo. El énfasis en la sexualidad corporal hace que el amor pase a la sombra. En estos casos la sexualidad tiende a hacerse agresiva e hiriente. En lugar de atacar la frontera psíquica del yo, se atacan las fronteras corporales y corre la sangre. El SIDA es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. El SIDA derriba en el cuerpo las fronteras del yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera rehuido en el plano psíquico. Por lo tanto, en definitiva, también la muerte no es sino la forma de expresión corporal del amor, ya que realiza la entrega total y la renuncia al aislamiento del yo. Ahora bien, la muerte no es más que el principio de una transformación, el comienzo de una metamorfosis.